fueron para allá, así que ya les deben haber hablado bastante. La idea un poquito de todos los guías acá, o por lo menos a nosotros nos gusta, ponerlos en escena en dónde estamos, a dónde vamos a ir a caminar, y qué sucede un poquito, cómo se forma el hielo y qué le está pasando a esta zona del planeta en base al cambio climático, ¿no? Nosotros estamos en Sudamérica, por acá abajo, y esta zona, si es ampliada, es esto, ¿no? Esta sección es el campo de hielo patagónico sur, ampliado. Es la tercera reserva de hielo más grande del mundo, ¿sí? Primero tenemos la Antártida, después viene Groenlandia y después viene el campo de hielo patagónico sur, como pequeñas, grandes reservas todavía de hielo. Algo más particular es que el glaciar Perito Moreno es solo esta partecita de acá, de todo el hielo que tenemos en la Patagonia, ¿no? Un poco compartido con Chile. El glaciar tiene 250 kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires. Es esto, ¿no? En total. Este glaciar tiene 35 kilómetros de largo, desde donde nace la zona de acumulación, hasta donde tenemos la zona de pérdida, de ablación, que se llama, donde los glaciares, en este caso, los de clima templado, entran al agua, no flotan. El glaciar está apoyado en un suelo rocoso a 100 metros más abajo, o sea, nosotros estamos viendo más o menos una pared de 40 metros de glaciar, dependiendo de la zona. Imagínense que para abajo hay 100 metros más. El glaciar va apoyado en el fondo rocoso. Todos estos glaciares cálidos de zonas planas corren como arriba de un río de agua que todo el tiempo se derrite por el sol, por la lluvia, por el viento. Van bajando los ríos al fondo del glaciar y hacen un montón de, digamos, un plano de deslizamiento entre las piedras que vemos acá, que son las que dejó antes, la arena y el agua, y el fondo rocoso duro. Tiene un trineo abajo el glaciar, para que lo entiendan de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay irregularidades en el fondo. Entonces, en 35 kilómetros, este glaciar tiene varios lugares donde se frena y varios lugares donde se acelera. Cuando entra el agua está más caliente, están entre 3 y 5 grados, el hielo está a cero. Entonces el agua lo va socavando. A veces se logra apoyar en la península de Magallanes enfrente y hace lo que es el arco este famoso, que la última vez que se formó y se pudo hacer el hueco y todo fue en 2018. No siempre se produce la ruptura y el arco, pero varias veces se tapona el canal y eso hace que el agua, el nivel de este lado suba. La última marca es del año 68, 69, más o menos, subió 14 metros, ¿no? Porque el glaciar cierra la conexión del Brazo Rico con el resto del lago argentino, y de este lado, como hay tantos ríos, el agua empieza a subir, hasta que logra hacer un paso y hace ese túnel o revienta, ¿no? Cada vez es menos la diferencia de nivel, sube y baja poco, se frena y se abre rápido, nunca se sabe cuándo va a volver a suceder. Entonces, básicamente, en el campo de hielo patagónico sur tenemos la ventaja de que en este paso más alto tiene 2.950 metros, que es el Cerro Petroel, y más o menos 2.500 metros de promedio tiene el campo de hielo de altura sobre el nivel del mar. Y de este lado está el Océano Pacífico. En la latitud 40, a lo largo del planeta, alrededor del planeta, tenemos unos vientos, latitud sur 40, entre 40 y 50, que por el eje rotativo de la Tierra, acá se genera una corriente de vientos cálidos que le dan la vuelta al mundo. Pasa por Australia, Nueva Zelanda, bueno, todo en ese entre 40 y 50 latitud sur. Eso se le llaman como los furiosos 40, ¿no? O 50, depende del país. Hace que acá en esta zona está monitoreado el glaciar, el límite con Chile, las partes altas. Ahora hay unos científicos arriba, geólogos estudian alguna parte, glaciólogos la mayoría, meteorólogos otra, para ir viendo cómo afecta el cambio climático del planeta, especialmente en el hielo, o cómo afecta el cambio climático a raíz de lo que genera este paso de los vientos del oeste, que vienen y se condensan, tienen humedad. De golpe esa masa húmeda que viene del Océano Pacífico se choca con una heladera, que es el campo de hielo patagónico sur. Esto en la primaria lo vemos como el ciclo del agua básico, pero en mayor escala. Acá nieva 300 días al año, más o menos, en esta parte. Acá a veces llueve, en Calafate no pasa nada. Pero esto genera que entre el Pacífico y el Atlántico hay una corriente que de un lado chupa aire y del otro lado lo saca, y a veces es inversa. Por lo general el viento viene del oeste, levanta, condensa, descarga,
genera ciertas situaciones en el Atlántico, pero ahí ya es clima más avanzado, ¿no? Que son ciclónico y anticiclónico del Pacífico y del Atlántico. Pero esto regula el clima alrededor de esta latitud en el mundo. A raíz de que nosotros tenemos tanta precipitación, con esto medio que voy terminando, el hielo nace a partir de nieve acumulada, no es agua congelada. La nieve cae, se compacta y entre 8 y 10 años, dependiendo de la temperatura y la consistencia, se transforma en hielo. Pero de aquí que se forma a llegar al glaciar, que es acá, el ciclo es como de unos 400 años de hielo en superficie. Entonces, por ahora, la fábrica de hielo está estable relativamente, pero mucha gente dice que este glaciar está en balance y no es así. El glaciar está retrocediendo, el campo de hielo patagónico sur está retrocediendo y en base a que no siga precipitando a gran escala en invierno, se pierde más masa de la que se recupera. Entonces sí está en retroceso todo el campo de hielo patagónico sur. Ahora vamos a actualizar estos días los datos y nos van a decir a qué altura está. Entonces en primavera se vuelve a medir arriba y con eso se saca el promedio. Este año perdió 15 metros acá adelante, hay que ver si en invierno se recuperan 15 metros de nieve. Ahí diríamos que sería un año en balance, para que entiendan un poco cuando alguien dice, che, ¿cómo es un glaciar en balance? Bueno, es de la zona acumulación a la zona ablación que esté regulado, lo que se pierde y lo que se regenera. Hay años que son más, hay años que son menos, pero este año fue bastante drástico y tenemos 3 grados más de temperatura promedio anual, que eso está cambiando la temperatura del agua, entonces está acelerando mucho este proceso. Hacia en el medio se corre a 1 metro por día. O sea, eso que rompe y ven, la mayoría es lo que avanza. Después hay un desprendimiento de base que se llama, que el agua socava, porque está más caliente, abajo de estos 100 metros, genera unos desprendimientos que cuando la masa de hielo tiene un poquito de aire, se desprende de la gran masa, flota y salen de abajo. Acá los más grandes que van a ver flotando en el lago son desprendimientos de base. El de acá arriba que rompe se hacen muchos pedacitos y desaparece. Esos bloques gigantes vienen de abajo y salen como submarinos así. Y muchas veces por eso los barcos tienen que estar cerca, lejos, ¿no? Porque los 100 metros al lado del glaciar puede subir lo que sea. A veces se ven cosas muy grandes. El glaciar tiene unos 500 metros de espesor de hielo al medio, medidos, 700 en algunas partes, 400 en otras. Pero nosotros vamos a caminar en una zona, que si ven ahí las personas, vamos a ir ahí. El mini trekking es en la ladera sur, y el glaciar en el medio, corre 1 metro. En los bordes tiene mucha fricción contra el valle, que son las montañas, entonces se frena. Es como un río, los bordes van más despacito porque tocan más cosas. Y ahí tiene menos espesor de hielo. Y por ende, tiene menos rupturas. Entonces hay menos grietas, hay menos peligro. Y ahí es donde caminamos nosotros. La zona de donde se mueve más rápido el glaciar o cambia mucho de nivel son las zonas más rotas de cualquier glaciar, ¿no? Pero por lo general las orillas y la zona del medio, que es la zona estable de un glaciar donde hace presión y tira velocidad, normalmente al medio hay un gran plano, que acá se hace el big ice en ese lugar. Más o menos es así la estructura de un glaciar, ¿no? Es como un río que viene un poco más despacio. Este en sí es un río grande. ¿Alguna pregunta?